Amén. Las hermanas me pidieron que los niños menores de 12 años pueden estar en la puerta. Ellas van a tener una actividad especial para ellos allá atrás. Bueno, quiero invitarle a que vaya a su Biblia y mientras los niños pasan, vamos a ir a la carta de Hebreos. Si usted puede ir a Hebreos capítulo 11, que es el tema que hemos estado estudiando por las últimas semanas y hemos estado hablando de los héroes de la fe. Hebreos capítulo 11, el capítulo de la galería de la fe, la galería de los héroes de la fe. Muy bien, Hebreos capítulo 11, y si usted nos visita, solo quiero decirle que todos los pasajes que voy a usar en el mensaje están en las notas que les dieron. El único pasaje que no está allí es Hebreos capítulo 11, versículos del 23 al 29. Hebreos capítulo 11, versículos 23 al 29. Si usted necesita un lapicero para tomar notas, están allá atrás los hermanos, allá atrás en la mesita, si alguien me puede ayudar, si alguien necesita un lapicero, y espero que todos tengan las notas que damos cada domingo. Lo hacemos así para una mejor comprensión de la palabra de Dios. Bueno, miren lo que dice Hebreos capítulo 11, versículos 23 al 29. Hoy vamos a hablar acerca de la fe de Moisés. Y cuando pensamos en la fe de Moisés, pensamos en la fe o las decisiones que se toman se deben de tomar en base a la fe. Hebreos capítulo 11, versículos 23 al 29. Y todos los niños si pueden ir a su clase. Muy bien, miren lo que dice el versículo 23 de Hebreos capítulo 11. La Biblia dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. El versículo 25 dice: escondiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe, hablando de Moisés, dejó Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Hoy vamos a hablar, hermanos, acerca de la fe de Moisés, la fe que toma decisiones por fe. Es decir, las decisiones se toman por fe. No sé si se ha dado cuenta de esto, pero la vida está hecha en base a decisiones. Es decir, lo que usted es hoy es por las decisiones que ha tomado, sean buenas o sean malas. Usted es lo que es por las decisiones que tomó. Sean buenas o sean malas, las decisiones van a afectar lo que somos y lo que hacemos. Algunas decisiones son sencillas y muchas veces esas decisiones son sin importancia, son sencillas. Y otras decisiones son complejas y tienen mucha importancia. Pero en ocasiones tomar decisiones, incluso lo tomamos de manera inconsciente. Hay decisiones que se toman de manera inconsciente, mientras que otras decisiones se toman pensándose cuidadosamente. El curso y la calidad de nuestra vida depende de nuestras decisiones. La vida cristiana, usted y yo que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, conlleva tomar decisiones correctas. Y eso es algo que debemos recalcar no solamente en nosotros, sino también en nuestros hijos. Enseñarle a nuestros hijos que aprendan a tomar decisiones correctas. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de esto, pero se puede ver la madurez de un cristiano por la clase de decisiones que toma. Se puede ver la madurez de un cristiano por la clase de decisiones que toma. Mire, cuando somos tentados a decir sí o no, es una decisión que usted debe tomar. Por ejemplo, usted y yo somos tentados a decir sí o no a la tentación. Cada día de nuestra vida tenemos la misma oportunidad. Y al momento de que nuestras decisiones, usted toma una decisión, al momento que usted toma esa decisión, cualquiera de estas dos, sí o no que sea, automáticamente usted le está dando la espalda a la decisión que no tomó. No podemos
escoger las dos. Usted no puede decirle sí y no a algo. No, usted no puede hacer eso al mismo tiempo. Le recuerdo las palabras de Jesús, quien dijo en Mateo 6:24, y ese versículo está ahí en las notas que usted tiene en sus manos. Jesús dijo: ninguno puede servir a dos señores, porque va a aborrecer al uno y va a amar al otro. Va a estimar al uno y va a menospreciar al otro. ¿Se da cuenta? Usted tiene que tomar una decisión, pero usted no puede decidir por dos cosas al mismo tiempo. El escritor Warren Wiersbe tiene un libro titulado Corre con los ganadores, Run with the Winners, dice el libro. Y en ese libro él nombra la fe de Moisés. Él dice que la fe de Moisés es cuando la fe dice no. La fe de Moisés es la fe que dice no. Porque el decir no fue una de las decisiones fundamentales en la vida de este héroe de la fe. Recuerden que estamos hablando de los héroes de la fe. Y la fe de Moisés, lo que resaltó en su fe fue que él a través de su fe pudo decir no. Moisés dijo no a muchas cosas en su vida. Miren, no sé si se ha dado cuenta, pero en ocasiones es fácil decirle sí a Dios, pero es difícil decirle no al resto de las cosas. Bueno, usted no puede decirle sí a una cosa y sí a otra. Es decir, cuando usted toma una decisión, usted le da la espalda a la otra. Usted ha escuchado hablar del progreso del peregrino, que fue escrito hace muchos años por un hombre llamado John Bunyan. El personaje principal de la historia era un hombre que se llamaba Cristiano. Y Cristiano iba en su peregrinaje hacia la ciudad celestial. Pero en su peregrinaje hacia la ciudad celestial, Cristiano se topó con muchos otros personajes que no llegaron con él a su destino. ¿Sabe por qué? Porque no estuvieron dispuestos a decirle no a todo lo que estaba a su alrededor. Ellos, cuando tuvieron la oportunidad, ellos dijeron: no, esto no es para mí, y se salieron del camino. Napoleón, quien es considerado uno de los más grandes comandantes militares de la historia, él creía que una crisis en cada batalla estaba determinada por un periodo, escuche bien, de 10 a 15 minutos, del cual depende, decía él, el resultado de la batalla. Él dijo las siguientes palabras que están ahí en sus notas: sacar ventaja de este periodo, dijo él, de 10 a 15 minutos, es la victoria. Perderlo es la derrota. Así que la clave está en aprovechar la oportunidad que se nos presenta. Y déjeme decirle que todo en la vida del creyente, todo en la vida del creyente es una oportunidad para glorificar a Dios. Mire, quiero mostrarle algo. Los griegos, los antiguos griegos tenían una estatua con el título oportunidad. Escríbalo y búsquelo si usted gusta. Ellos tenían una estatua en honor a la oportunidad, pero la estatua era bien peculiar, porque la escultura tenía por delante, es decir, enfrente, un cabello largo y ondeante, pero por detrás estaba calva. No mira al que está a la par, por favor. Por delante tenía pelo, pero atrás estaba calva. Y lo que simbolizaba esa estatua, la estatua que los griegos llamaban oportunidad, era el hecho de que podemos aferrarnos a las oportunidades cuando vienen a nosotros, pero cuando estas pasan de nosotros, no hay pelo que usted pueda agarrar para detenerla. Así de importantes son nuestras decisiones. Mire, Dios siempre nos ha dado la oportunidad para que tomemos buenas decisiones. Desde el principio de los tiempos, Él nos ha dado a los seres humanos oportunidades para que tomemos y para que determinemos buenas decisiones que marquen el rumbo de nuestra vida. Se recuerda que el primer hombre con la capacidad de escoger fue Adán, pero lamentablemente escogió equivocadamente. Lamentablemente él tomó la decisión equivocada, y con haber él tomado la decisión equivocada, él dio inicio a una cadena trágica de elecciones erradas de todos los seres humanos hasta el día de hoy. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Alguna vez usted ha tomado una decisión de la cual después se arrepintió? Creo que todos lo hemos hecho. Pero no, usted no me puede dejar mentir que esa decisión marcó su vida, para bien o para mal. Bueno, Dios nos da constantemente oportunidades para tomar decisiones. Mire, en Deuteronomio 30:19, mire cómo Dios plantea para el pueblo la oportunidad de tomar decisiones.
A los cielos y a la tierra, dijo Dios, está todo en sus notas. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante, note las decisiones, la vida y la muerte, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y subraya esta palabra, por favor. Escoja usted pues qué es lo que quiere. Ahora Dios dice, yo te recomiendo que tomes la vida, pero es tu decisión. Y aquí entendemos algo, Dios no va a obligarlo a usted a hacer nada que usted no quiera, ni siquiera acercarse a Él. No. Mire Josué capítulo 24 versículo 15. Josué, parado frente al pueblo, les dice: y si mal os parece servir a Jehová, subraye por favor, escogeos hoy a quien sirváis. Es decir, ustedes, dice Josué, tienen la decisión. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y Josué dice algo importante: ustedes pueden decidir por ustedes, pero yo decido por mí. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Una decisión. Y esa decisión marcó el rumbo de toda su vida. De toda su vida. Ahora note en último lugar, Primera de Reyes 18:21. Elías frente al pueblo, el pueblo que se había alejado de su Dios, él les dice, Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo vas a seguir de indecisos? El pueblo no se decidía si irse por Dios o irse por Baal. Si el Dios verdadero es el Señor, deben guiarlo, pero si Baal, síganlo a él. Y el pueblo no dijo ni una sola palabra. Déjeme decirle que las decisiones correctas se toman sobre la base de la fe correcta. Y cuando conocemos la voluntad de Dios en cualquier asunto en nuestra vida, la escogemos por fe. Sabemos que es la decisión correcta, porque la voluntad de Dios, incluso sin ver los resultados, es lo mejor para nosotros. Ninguna otra persona en las Escrituras, excepto Jesús, ilustra el poder de las decisiones correctas como lo hace Moisés. Ninguna otra persona excepto Jesús. Y el testimonio de Moisés, de la vida de Moisés, fue por fe. Y tiene mucho significado, especialmente en la carta de Hebreos. Y déjeme darle un dato aquí importante respecto a la carta de Hebreos. Porque tiene peso el testimonio de Moisés, y esta es la razón. Muchos de los judíos, esta carta fue escrita para muchos de los judíos que se habían convertido al cristianismo. Y para los judíos la figura de Moisés era una figura muy, pero muy importante. Así que el hecho de que en esa carta se hable de él y se diga que él vivió por fe y no por el legalismo en el cual los judíos vivían, tiene peso. El testimonio de este hombre tiene peso. Tiene peso. Y va a servir para convencer a los judíos que el camino de Dios siempre ha sido el de la fe. Ahora déjenme entrar en materia. ¿Qué nos enseña la fe de Moisés? Bueno, en primer lugar, si usted tiene sus notas ahí, si tiene un lapicero allá atrás hay para los invitados. En primer lugar, por la fe, sus padres, los papás de Moisés, desobedecieron al mandato del rey. ¿Ya lo encontró? ¿Ya lo escribió? Desobedecieron al mandato del rey. Nota el versículo 23, ahí que estamos en su Biblia. En su Biblia, en el versículo 23 dice: por la fe Moisés cuando nació. Déjeme recalcar esto: un bebé no tiene fe, así que aquí literalmente se está hablando de la fe de sus padres. Moisés nació en un tiempo terrible, es decir, Moisés nació mientras los hebreos eran esclavos en la tierra de Egipto. Es decir, que Moisés es de los niños nacidos bajo la esclavitud. Al pueblo dice la Biblia que se le habían impuesto duras tareas, pero a pesar de los maltratos, el pueblo crecía rápidamente. La Biblia dice que las mujeres hebreas eran buenas para tener hijos, más o menos como los hispanos, ¿verdad? Buenos para tener hijos. Dice la Biblia que en comparación con las egipcias, las hebreas eran fuertes para tener niños, y especialmente niños varones. Lo que hizo que Faraón temiera, porque el hecho de que este pueblo creciera con varones significaba que un día el pueblo iba a ser más fuerte. Y si el pueblo era más fuerte, el pueblo ya no iba a querer ser esclavo y se iba a rebelar. Miren lo que dice Éxodo. Y permítame compartir muchos datos de la historia, así que
Quédese conmigo, por favor. En Éxodo capítulo 1, versículo 8 a 9 dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo al pueblo: he aquí que los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Así que teniendo esa idea de que ellos eran más fuertes que nosotros, en el capítulo 1, versículo 12 se le ocurrió algo. Note esto: pero en cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y en medio de las duras cargas que dice la Biblia que le imponían al pueblo, eran impuestas para el pueblo, Faraón tenía temor de que ese pueblo al cual oprimía un día se levantara y fuera más grande que ellos. Así que se le ocurrió promulgar un edicto en el que todos los bebés varones tenían que morir. Y en esa época fue que nació Moisés. Todos los bebés varones tenían que morir. Y se lo dijo a las parteras. Una mujer se llamaba Cifra y la otra se llamaba Fua, quien eran las parteras. En Éxodo 1:16 dice: cuando asistáis, escuche bien el consejo de Faraón, cuando asistan a las hebreas en sus partos, si ustedes ven el sexo, dice el versículo 16, si es hijo, es decir, si es niño, mátalo, ahógalo. Y si es hija, entonces deja que viva. Y en medio de esa terrible experiencia, nace un niño llamado Moisés, que está de más mencionarlo, pero el nombre de Moisés, si lo quieren notar por ahí, significa sacado de las aguas, que tiene mucho que ver con lo que él vivió. Así que por la fe Moisés, cuando nació, hace referencia a la fe de sus padres. Su papá Amram y su mamá Jocabed, porque ellos tenían un bebé y que ese bebé era alguien especial. Amram y Jocabed no tuvieron temor, dice el versículo 23 de Hebreos, de la ira del rey, del decreto del rey, del mandato del rey. Ellos no tuvieron temor de lo que Faraón ya había decretado. Y por la fe dice la Biblia que esta pareja ignoró las presiones, ignoró las amenazas del mundo, y cuando se enfrentaron a ellas lo hicieron por fe. Por 3 meses cuando nació, ellos tuvieron escondido al niño. ¿Se imagina toda la clase de retos que esto representaba? Esconder a un niño de 3 meses. ¿Cómo usted lo mantiene callado? Por 3 meses ese niño estuvo escondido. ¿Cómo iban a mantener callado a un niño de 3 meses? Mire, los historiadores dicen que los egipcios, para encontrar a los niños hebreos, ¿sabe qué era lo que hacían? Llevaban a un niño egipcio a la casa y hacían que el niño egipcio llorara, y cuando el niño egipcio llorara, el niño hebreo lloraba. Y así era como encontraban a los bebés. Pero estos padres lo hicieron muy bien. Por 3 meses lo escondieron. Ahora, nota la expresión aquí en Hebreos 11:23. Dice que le vieron niño hermoso. Le vieron niño hermoso. ¿Cuántos eran hermosos cuando nacieron? A ver, levante la mano. ¿Qué les pasó, hermanos? ¿Qué les pasó? Bueno, la expresión niño hermoso significa más que el niño era lindo o que era bonito. Literalmente significa en extremo hermoso. En el griego significa agradable a Dios. Es más, la Nueva Traducción Viviente, que está ahí en sus notas, es una traducción diferente, dice que era un hijo fuera de lo común. La Biblia Amplificada, que es una versión en inglés, dice que este niño estaba divinamente favorecido. Era un niño inusual. Ellos vieron algo especial en el niño para ser usado por Dios. Y no solo sus padres, sino que Dios tenía un afecto especial para el niño, un interés especial para el pequeño Moisés. Y por la fe sus padres arriesgaron sus vidas para proteger y esconder al niño mientras pudieron, porque salvarlo era más que la voluntad de sus padres. Salvarlo era la voluntad de Dios. Dios quería ese niño con vida. Y en vista de eso, dice la Biblia que sus padres, al no poder ocultar más al niño, usted conoce la historia, la mamá del niño tuvo que tomar una decisión, que estamos hablando de las decisiones, de las decisiones más difíciles de su vida, pero necesaria. Decisión que Dios apoyaba y que su propia mano, la propia mano de Dios estuvo con la decisión de esta mujer. En Éxodo capítulo 2 versículo 3 dice que después de 3 meses ya no pudieron ocultarlo más. Entonces la mamá Jocabed tomó una arquilla de juncos, es decir, es una especie de canasta con varitas,
y la calafateó, la impermeabilizó por dentro y por fuera, como una especie de barquito. Y puso al niño ahí y lo puso en el carrizal a la orilla del río. Esta arquilla de juncos fue construida por una mujer que sabía lo que estaba haciendo. Es más, los barcos egipcios se construían con los mismos materiales, con juncos y con brea, los barcos egipcios. Pero se imagina el corazón de esta mamá al momento de poner a su pequeño en el agua. Pero ella sabía que Dios, por la fe, iba a estar con él. En Éxodo capítulo 2 versículo 5 dice que la ribera lo llevó exactamente a las manos de la hija de Faraón, de aquel que quería matarlo, quien se bajaba todos los días a cierta hora a bañarse al río. Ella descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya para que la tomase, y el niño llegó a las manos de la propia hija de aquel que quería verlo muerto. Mire, cuando la princesa destapó esa canastita y escuchó al niño llorar, su corazón de madre brincó, aunque la Biblia dice que ella no tenía hijos. Su corazón palpitó, tuvo compasión de él. Es más, Éxodo 2:6 de la palabra de Dios para todos dice: es un niño de los hebreos. Esto fue lo primero que ella vio. Es decir, este niño no es de los nuestros, este niño es de los de aquellos. Pero su corazón palpitó. Ahora mire, le voy a decir algo. Requiere mucha fe haber dejado a Moisés en una canastita y confiar que la hija de Faraón, entre todas las personas, tuviera compasión de él. Requiere mucha fe. Inmediatamente esta mujer reconoció que ese niño era uno de los hebreos. Una de las hermanas, la única hermana, Moisés tenía otro hermano y una hermana. La hermana del niño, quien era mayor que él, se llama María, en otras partes se le llama Miriam, lo siguió para ver qué pasaba. Y cuando vio que la princesa egipcia lo tenía, le sugirió que ella misma, la misma muchacha, le iba a conseguir una nodriza, que era una especie de niñera en aquella época, hebrea, para que se encargue del pequeño y que lo cuide, lo alimente. Y adivina quién fue a llamar para que se hiciera cargo del niño. Sí, a la propia mamá de Moisés. Eso se requiere fe, porque Dios estaba en control de todo. Dios estaba en control de todo. Éxodo capítulo 2 versículo 9 dice que la hija de Faraón le dijo a María o a Miriam, le dijo: llévate a este niño, dale pecho, yo te pagaré. Y entonces ella tomó al bebé, está hablando de la mamá de Moisés, a su bebé y le dio pecho. Mire, Jocabed ahora tenía la bendición de criar a su propio hijo, y no solamente eso, sino que le iban a pagar por hacerlo. ¿Se imagina, hermana? ¿Se imagina, hermana? Usted cría a sus hijos y le pagan por hacerlo. Ahora tenía la bendición de criar. Mire, ella crió a Moisés y escuche bien, le enseñó todas las promesas de Dios para Israel. Ni una sola se guardó para sí. La herencia de la tierra prometida. El que su nación sería una nación grande y que iba a bendecir a todo el mundo. Su propia mamá ahora tenía la oportunidad de inculcar en él la fe que después se volvería una característica importante en su vida. Jocabed no sabía por qué Dios permitió que su hijo se criara en la corte egipcia, dentro de la misma casa de aquel que quería verlo muerto. Pero ella por fe hizo lo que hizo. Por la fe, los padres de Moisés lo criaron. Mire, el doctor MacArthur dice que Dios necesita nuestra obediencia, no nuestra ayuda. ¿Se recuerda de Sara, que quiso ayudarle a Dios? No, Dios no necesita nuestra ayuda. Dios necesita nuestra obediencia, nuestra confianza, no nuestro consejo. Él hace planes, dice el doctor MacArthur, y nosotros caminamos en ellos por fe. Porque recuérdense que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, note en segundo lugar, por la fe, en segundo lugar, Moisés rechazó el prestigio de Egipto. Por la fe, en segundo lugar, ahí en sus notas, Moisés rechazó el prestigio de Egipto. Y para ello quiero que vea el versículo 24. Dice la Biblia que por la fe, ahora sí, Moisés, hecho ya grande, ahora ya es un hombre, un adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Durante 40 años Moisés fue príncipe en Egipto.
la sociedad más rica, más culta y más avanzada de aquella época. Moisés tenía un alto nivel de educación y habilidades. Era parte de la corte real de Egipto. Esteban, quien fue el primer mártir de la iglesia, en su último discurso habló de Moisés y él dijo en Hechos 7, 21 al 22: pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés, escuche bien esto, en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y en sus obras. Así de importante era Moisés. Él aprendió muchas cosas en Egipto, pero aprendió también de Dios por la instrucción de su propia madre. Toda la información en Egipto, toda la información que recibió en Egipto, nunca pudieron quitar de su mente y de su corazón lo que su propia madre había puesto en ellos. Dios había guiado a este hombre para que fuera lo que es. No sé si te ha escuchado este dicho, pero lo que bien se aprende, nunca se olvida. La mamá de Moisés se encargó de que él aprendiera bien de su Dios. Pero cuando cumplió, dice la Biblia, ciertos años, es decir, 40, se enfrentó a una decisión crucial en su vida. Tuvo que tomar la decisión de hacerse un egipcio completamente, o de demostrar lealtad al faraón, o de unirse al pueblo de Israel y demostrar su lealtad a Dios. Y eso fue lo que hizo. Note la frase rehusó. ¿Ya lo encontró en la Biblia? Rehusó. Literalmente significa decir no. Él dijo no. Significa contradecir, significa desconocer, rechazar y renunciar. Ahora, ¿qué cosas Moisés dijo no? Bueno, en primer lugar, ahí en sus notas, Moisés rechazó su posición en Egipto. Él era el hijo de la hija de Faraón. Y a pesar de ser parte de la corte de egipcios, todos estos años él no vaciló nunca en su devoción a Dios. De alguna manera Dios le había indicado que él había sido la persona escogida para un servicio especial. Hechos 7:25, Esteban, hablando de Moisés, dice: pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no habían entendido así. José usó su poder en Egipto y para el bien de su pueblo, pero Moisés tendría que oponerse al poder de Egipto para el bien de su pueblo. El hecho de ser llamado hijo de la hija de Faraón, ¿sabe qué le daba a Moisés? Le daba prestigio, le daba poder, le daba influencia. Y con toda convicción él dijo no, se rehusó a llamarse hijo de la hija de Faraón. Mire, Moisés mostró su fe cuando dejó que Dios trazara su destino en vez de dejar que Faraón lo hiciera. El mundo y la fama siempre traen honra, pero lo que el mundo considera grande, Dios no lo considera grande. Él no está interesado en nuestra preparación académica, Él no está interesado en nuestro dinero, en nuestra posición, o como decimos, Él no está interesado en nuestro pedigrí, Él está interesado en quién usted es. Moisés no le importó su herencia ni ventajas egipcias, y las dos cosas para él eran vanas. Ahora note qué más cosas Moisés dijo no. En segundo lugar, Moisés rechazó los placeres de Egipto. Mire el versículo 25. Escogiendo, dice la Biblia, antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. A disfrutar de los placeres momentáneos del pecado, él dijo no. Ahora, no necesitamos convencer a nadie de que el pecado en ocasiones suele ser divertido, pero al final de todo hay dos cosas, dos características que la Biblia dice del pecado. En primer lugar, el pecado siempre es malo. No importa cómo usted lo vea, no importa cómo usted lo quiera esconder, el pecado siempre es malo. Y la segunda verdad que Moisés nos muestra es que el pecado siempre es temporal. Es un ratito, pero las consecuencias son temporales, son más. Ahora mire, la providencia de Dios, Moisés recibió la educación que lo capacitó para ser líder. Él estaba calificado para el pueblo, pero aunque estaba capacitado, no estaba listo para guiar al pueblo. Así que Dios lo mandó a la universidad del desierto. Por 40 años estuvo en Egipto y ahora él tenía que pasar 40 años en el desierto. Por 40 años.
Y en ese lugar, en el desierto, Dios hizo que él desapareciera en cierta manera todo lo que los egipcios le habían enseñado, todo lo que él había aprendido. Mire, D.L. Moody decía que Moisés pasó, bueno, se calcula, según la Biblia, que Moisés vivió 120 años. A los 120 años Moisés murió. D.L. Moody decía que Moisés pasó 40 años de su vida creyendo ser alguien, los otros 40 años de su vida entendiendo que no era nadie, y los últimos 40 años de su vida entendiendo o reconociendo lo que Dios hace con un don nadie. 40 años. Ahora miren lo que dice en Números 12:3. Y aquel varón Moisés desaprendió todo lo que aprendió en Egipto. Era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés sabía que Dios lo estaba llamando a dar su vida por su pueblo, y él tenía una elección. Podía obedecer o desobedecer al mandato que Dios le estaba haciendo. Podía escoger quedarse en Egipto o podía salir con el pueblo de Dios. Mire, alguien dijo que es muy difícil dejar de buscar las cosas terrenales, pero es aún más difícil dejarlas cuando usted ya las tiene. Y ese fue el caso de Moisés. Aquí tenemos a un hombre de 40 años que rechazó todas las cosas. ¿Y para qué? Para ser maltratado con el pueblo de Dios. Él entendió cuál era su propósito en la vida y estuvo dispuesto a cumplirlo. Le recuerdo las palabras del doctor Martin Luther King, quien dijo: el propósito de la vida no es ser feliz, ni tampoco obtener placer, ni evitar el dolor, sino hacer la voluntad de Dios, venga lo que venga. Moisés, en un acto de fe, creyó que si hacía lo que Dios quería, al final iba a resultar más provechoso. ¿Sabe por qué? Porque la obediencia no siempre es fácil, pero al final el pecado siempre es mucho, mucho más duro y costoso. Ahora, nota en tercer lugar, por la fe Moisés rechazó las promesas de Egipto. Mira el versículo 26. Teniendo por mayores riquezas, dice él, el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Él tenía todo lo material que quisiera viviendo en el palacio de Faraón. Tenía comida, tenía posesiones, tenía dinero más que suficientes, tenía todas las cosas que el mundo estimaría como valiosas, pero al final las rechazó, se rehusó. Dijo no, teniendo, dice la Biblia. Ahora quiero que subrayen su Biblia, por favor, el versículo 26. La palabra teniendo, porque en el griego esa expresión tiene que ver con un pensamiento cuidadoso. No fue una decisión rápida, no, él pensó lo que iba a hacer y lo hizo. Algo que nuestro héroe de la fe consideró y meditó. Moisés pensó meticulosamente en su decisión, pensó en los pros y en los contras de salirse de Egipto. Lo que Dios le estaba ofreciendo, dice él, era infinitamente superior en todos los sentidos. Mire, a los ojos del mundo no vale la pena sacrificarse por el vituperio de Cristo. ¿Sabe? Esa palabra vituperio significa deshonra, humillación. Usted no va por la vida diciendo: mire, ¿le gustaría a usted ser humillado por Jesús? ¿Le gustaría a usted ser deshonrado por Jesús? Pero él tuvo eso como prioridad en él. Ahora es interesante que el escritor de Hebreos mencione que Moisés tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, entendiendo que Jesús vivió aproximadamente 1500 años después de que Moisés muriera. Él vivió esto, ¿sabe por qué? Por la fe. Moisés era un hombre de fe y de carácter. Y hablando de esto, el escritor Warren Wiersbe dice que la vida se construye en carácter y el carácter se construye en la base de las decisiones, y las decisiones se construyen con valores y los valores se construyen con fe. Moisés fue un hombre de fe y Dios premia la fe. Moisés rechazó, dice la Biblia, los tesoros de Egipto, todo lo que esto conlleva. Él dijo no, tomó la decisión correcta y aceptó por la fe el llamado que Dios le había hecho
en convertirse de libertador. Mire, Moisés entendió muy bien lo que el apóstol Pedro decía en primera de Pedro 4:14. Si sois vituperados, dice él, por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, sois felices, sois dichosos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Ahora mira el versículo 26, dice que Moisés tenía un galardón, que Dios le iba a dar un galardón. Dios siempre premia. Dios siempre premia, y Moisés entendió esa verdad. Ahora lo interesante de esto, mire, lo interesante de esta frase de que Dios premia y de que Moisés rehusó, es que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, lo que más quería el pueblo era regresar a Egipto. Escuche bien, lo que mejor sabía hacer el pueblo era quejarse. Pero desde el momento en que el pueblo salió de Egipto, cada vez que tenían la oportunidad, lo que querían hacer era regresar a Egipto. ¿Y qué era lo que el pueblo decía? Allá teníamos cebollas, allá teníamos verduritas para comer. Éramos esclavos, pero teníamos una tumba donde nos enterraran. Aquí en el desierto nos van a comer los animales, nadie nos va a recordar. El pueblo constantemente se quejó y lo que más quería era regresar. Ahora, en ninguna parte de la escritura usted encuentra que Moisés quiso regresar a Egipto. El que perdió más nunca quiso regresar, y aquel que perdía cebollas y chiles quería regresar. O sea, ¿se imagina Moisés? Ustedes están llorando por cebollas, yo dejé el palacio, la educación, el prestigio, y estoy aquí. Nunca usted lo ve reclamar, nunca usted lo ve decir, ¿por qué no nos regresamos mejor? Porque él entendió por fe a que Dios lo había llamado. Por fe. Ahora note el tercer lugar, y ya con esto terminamos. Por la fe, Moisés salió de la tierra de Egipto. Por la fe, Moisés salió de la tierra de Egipto. Nunca quiso regresar a ella, a pesar de todo lo que había perdido. Mira el versículo 27, dice: por la fe dejó Egipto, no teniendo temor de la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Fue por la fe que se convirtió en el líder al que fue llamado y guió al pueblo de Israel para que saliera de la dura esclavitud en la que se encontraba. Pero enfrentó presión, y la mayor presión que él tenía era la ira del rey. El hombre más poderoso de aquella época podía hacerle daño. En ocasiones enfrentamos toda clase de temores, hermanos. Déjame decirle que como cristianos, el temor es una de las armas más eficaces que Satanás tiene para obrar en la vida de los cristianos. Es una de las que más usa él con frecuencia en la vida de los cristianos. Y Moisés, al igual que nosotros, también estuvo tentado a temer, pero no lo hizo. No tuvo temor, dice la Biblia, de la ira del rey. Le hizo frente a sus temores, y con valor que proviene de Dios, él dejó Egipto. Mire lo que dice Isaías 41:10. Dice Dios hablando a su pueblo: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La palabra que más se subraya en ese versículo es siempre. Subráyalas. Siempre es la palabra que más se subraya en ese versículo. Mira lo que dice Dios al pueblo, Josué capítulo 1 versículo 9. Mi mandato es, Dios hablándole a él: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. El temor es una presión muy grande, y todos nos hemos sentido tentados a doblegarnos cuando no estamos firmes en el Señor por el temor. Pero la fe verdadera no se dobla ante la presión del temor. El temor no obró en Moisés, y no al menos cuando el Señor lo llamó de Egipto. Él sabía que tenía un apoyo especial, un apoyo invisible, pero poderoso. Sabía que Dios lo sostenía, lo fortalecía. Siempre, siempre te sustentaré, siempre lo recompensaría. El Salmo 27:1, el salmista dice: Jehová es mi luz y mi salvación.
Y no te la pregunta de quién temeré. Esa pregunta es una pregunta retórica. No necesita respuesta. Su respuesta está en sí mismo. Nadie. ¿De quién temeré? De nadie. ¿Por qué? Porque Jehová es mi luz, mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Moisés era la clase de hombre que era porque Dios decidió poner, porque él decidió poner la mirada en Dios y no en las amenazas del rey. El doctor MacArthur dice que cuando el mundo nos asusta, cuando tememos lo que nos hagan y digan los demás, nos estamos exponiendo a no agradar a Dios y a que Él nos discipline por nuestra falta de fe. Se recuerda que una de las cosas que más Jesús le reclamó a los discípulos es hombres de poca fe. Moisés no tuvo ese problema. Moisés no tuvo ese problema porque le hizo frente a la presión del mundo, cualquiera que este fuera. Incluso demostró su fe en la 10ª plaga, la última plaga que Dios envió a Egipto, la muerte de los primogénitos. Mire el versículo 28, por favor, ahí en Hebreos capítulo 11. Dice: por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no tocase a ellos. Y aquí hace referencia a la última plaga de Egipto. En Éxodo capítulo 11, versículos 4 al 5 dice: digo pues Moisés, Jehová ha dicho, a la medianoche yo saldré en medio de Egipto y morirá todo primogénito de la tierra de Egipto. Esta es la plaga, la 10ª plaga de los primogénitos de Faraón que se sientan en su trono, hasta los siervos de molino y las bestias. Para librar al pueblo, entonces Dios le dio una instrucción, versículo 7: vas a tomar la sangre de un animal, de un cordero sin mancha, sin defecto, de tantos días de nacido, y la pondrás en los postes de tu casa y en el travesaño o el dintel de tu puerta, y lo demás te lo vas a comer. Ahora vea, la Pascua se instituyó para proteger al pueblo y Moisés por fe lo hizo. Mire, es obvio, escuche bien esto, hermano, es obvio que la sangre no tenía poder para alejar el ángel de la muerte. Es obvio que eso no lo iba a alejar, pero rociarla como Dios les dijo que lo hicieran, entonces es un acto de fe y de obediencia. Nunca antes lo habían hecho. Y esta sangre era simbólica del sacrificio de Cristo en la cruz. Así que por la fe el pueblo entendió lo que Dios quería hacer con ellos. Mire, Dios quería librarlos. Así que la Pascua fue la señal por parte de Dios y la obediencia por parte del pueblo. Ellos estaban listos para salir, estaban listos para recibir la promesa que se le había hecho a Abraham, a Isaac, a Jacob y al resto de los patriarcas. Y en el versículo 29 dice la Biblia que por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. En su ida dice la Biblia que Moisés junto con el pueblo llegaron al mar rojo y Faraón y su ejército estaban muy cerca, venían persiguiéndolos, y desde la perspectiva humana esto era imposible. Ellos estaban atrapados, tenían frente a ellos a un mar y tenían detrás de ellos a un ejército. Al principio dice la Biblia que el pueblo se desanimó y comenzaron a quejarse. Y aquí está la primera vez donde el pueblo le dice a Moisés, a pocos metros de haber salido de Egipto: ¿por qué mejor no nos regresamos? Éxodo 14:11. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto? Es decir, ¿no teníamos tumbas allá que nos has sacado para que muramos aquí? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Pero como toda buena persona, como todo buen héroe de fe, fueron las palabras de Moisés que animaron al pueblo. Miren lo que dice Éxodo 14, 13 al 14. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más los vas a volver a ver. Jehová peleará por vosotros. Y así fue. Dios acabó con sus enemigos. La Biblia dice que fueron ahogados, pero ellos pasaron el mar rojo como por tierra seca. Versículo 29.
creyeron en la promesa de Dios y comenzaron a caminar en el fondo del mar tan pronto como las aguas se detuvieron, una pared a un lado y la otra pared al otro. Caminar con esas condiciones, hermanos, requiere fe. Imagínense. Así que imagínense, si las aguas se hubieran cerrado cuando ellos estaban adentro, no había persona que se hubiera salvado. Israel se hubiera completamente ahogado. Pero Moisés y el pueblo no tenían más garantía que la que necesitaban: la promesa de Dios. Su palabra, dice la Biblia, fue más que suficiente. Alguien dijo que las pruebas de la fe es confiar en Dios cuando todo lo que tenemos son sus promesas. Cuando las aguas se apilaron una alrededor y la otra, o cuando las aguas se apilan a nuestro alrededor, a su vida o a mi vida, y los problemas están a punto de ahogarnos, es cuando se prueba nuestra fe y cuando el Señor se deleita especialmente en mostrarnos su fidelidad, su amor, su poder. Todo esto Moisés lo creyó por la fe. Termino con una historia. Hace un tiempo atrás leí acerca de un hombre llamado William Borden. En 1904, este hombre era el miembro de una de las familias lecheras aquí en Estados Unidos. Un hombre poderoso. Al terminar sus estudios de colegio en Chicago, él recibió un crucero por parte de sus padres. Y el crucero consistía en viajar por el mundo. Venía de una familia rica. Y al viajar, particularmente por el Medio y Lejano Oriente, él sintió una pesada carga por los perdidos. Después de regresar a su casa, pasó 7 años en la universidad. 7 años en la universidad, de los cuales los primeros 4 años fueron en su pregrado y los 3 siguientes fueron en el seminario. Mientras estaba en la universidad, este hombre escribió en el reverso, en la parte de atrás de su Biblia, sin reservas. Frase que distinguió su vida: sin reservas, no reserves. Y aunque su familia le rogó que se hiciera cargo del negocio familiar, ya que era un negocio que estaba produciéndoles mucho, él era socio de ellos. Él sintió que el llamado de Dios al campo misionero era su prioridad. Entonces, después de deshacerse de la parte de la riqueza que le correspondía, este hombre escribió abajo de la primera frase en su Biblia: sin retrocesos, no retreats. De camino a China, para testificar allí a los musulmanes, él contrajo una meningitis cerebral en Egipto y murió en menos de un mes. Después de su muerte, alguien encontró su Biblia y en el reverso de su Biblia encontró una frase más agregada a las 2 que ya tenía: sin lamentaciones. William Borden vivió bajo el moto: sin reservas, sin retrocesos, sin lamentaciones. El doctor MacArthur, hablando de la historia de este hombre, dice que él sabía que el Señor no exige éxito, sino el Señor exige fidelidad. Moisés fue fiel. Su fe lo llevó hasta donde es, tanto que la Biblia dice que no ha habido ni existirá otro líder más grande que un niño que sacaron de las aguas, que se llamaba Moisés. Que un niño que se crió en el palacio egipcio con la instrucción de una madre hebrea. Ni todo lo que Egipto pudo poner en su mente le quitó lo que su mamá le enseñó. Esta es la promesa de Dios, dijo su mamá. Y la promesa es que un día nosotros vamos a salir de aquí y Dios va a hacernos una nación grande. Lo creyó por fe. Lo creyó por fe. No reservas, no retrocesos, sin lamentaciones. Quiero invitarle a que cierre sus ojos y vamos a orar. Y mientras oramos, quiero invitarle a que usted piense en su propia vida. ¿Cuáles son las frases que guían su vida? ¿Qué clase de fe usted muestra? ¿A qué clase de propósito Dios lo ha llamado? No podemos negar, hermanos,
que todos los que estamos aquí tenemos un propósito en la vida. ¿Ya se preguntó cuál es? ¿Ya se preguntó cuál es? Bueno, si usted no sabe cuál es, por eso es que están estos mensajes, para ayudarnos a entender que Dios quiere tratar con nosotros a pesar de las cosas que nos han pasado. No reservas, no retrocesos, sin lamentaciones. Señor, gracias por tu palabra y gracias por el privilegio que nos das de escucharla en esta hora, mi Dios. Quiero pedirte, Padre, que bendigas este mensaje y que nos ayudes a través de la luz de tu palabra, que nos muestres qué cosas necesitamos cambiar en nosotros, Señor. Tal vez hay algo que nos aferra a lo que tú ya dijiste que necesitábamos dejar ir. Estamos contemplando lo que tú ya dijiste. Deja ir eso en tu vida. Vivimos amargados, tristes, porque no hemos dejado ir lo que tú ya pediste que dejemos ir. La fe de Moisés es la fe que dijo no, y nosotros en ocasiones no estamos dispuestos a decir no. Es por eso que vivimos lamentándonos, reprochando de que los tiempos de antes fueron mejores que los que estamos viviendo hoy. Ya deje su pasado atrás, hermano. Agárrese de la promesa de Dios. Dios, gracias por tu palabra. Y gracias porque la vida de Moisés es un claro ejemplo de que en medio de las circunstancias eres tú quien tiene el control. Pero tengo que creerlo por fe. Tengo que vivirlo por fe. Tengo que mostrarlo por fe. Sin lamentaciones, sin retrocesos, sin ver hacia atrás. Gracias por tu palabra, Señor. Señor, si hay alguien aquí que aún no te conoce como su único y suficiente Salvador, oramos para que este mensaje pueda tocar su corazón y él o ella puedan entregarse a Cristo. Si este es su caso, si alguien nos visita aquí que aún no conoce de Jesús, quiero invitarle a que usted le invite a él a vivir en su corazón. Dígale: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te pido que vengas a vivir en mi vida. Gracias por salvarme y gracias por recibirme con los brazos abiertos. Ahora, yo no sé si a lo mejor su caso es que Dios está pidiendo algo de usted y usted se está aferrando a algo que Él ya le dijo. Déjalo atrás. Si ese es su caso, hermano, espero que este mensaje hable a su vida y que aprenda a decir no cuando tenga que hacerlo. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice el resto del servicio. Confiamos en ti y gracias por esta maravillosa historia, Señor, que en lo personal a mí desde hace años ha impactado mi corazón. Como un hombre con todo lo que tenía dijo no para buscar hacer tu voluntad. A veces nosotros somos tan baratos, Señor, cosas tan insignificantes nos hacen decirte no a ti, cuando en realidad necesitamos decir no al resto del mundo y sí a lo que tienes para mí. Gracias por esta hora, en el nombre de Jesús.